Hola, muy buenas tardes a todos y a todas. Sean ustedes una vez más bienvenidos a estos encuentros que celebramos todos los lunes en la tarde en este Salón Orlando Martínez. Nos complace en esta tarde y quiero comenzar saludando la presencia de funcionarios del gobierno de Haití entre nosotros. Están aquí con nosotros el señor Serge Pierre Philippe. Aquí está con nosotros, quien es asesor en comunicación del primer ministro haitiano. Está también Daniel Joseph, periodista muy conocido de Haití, y también está su cameraman aquí con nosotros. De manera que los saludamos. Ellos están en nuestro país en una visita oficial para conocer la política de comunicación del gobierno del presidente Danilo Medina. Han estado con nosotros desde ayer en la tarde, van a permanecer todo el día de hoy y mañana van a hacer un recorrido también por nuestro país. De modo que bienvenidos, nos alegra muchísimo tenerlos por aquí con nosotros. En el día de hoy, ya lo habíamos anunciado, tenemos con nosotros para ustedes en esta transmisión en vivo al ministro de Hacienda, al licenciado Simón Lizardo, quien es también miembro del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana. Y me da mucha alegría poder hacerlo porque como presentador me toca hoy el privilegio de por primera vez anunciar su nueva condición de miembro del Comité Político. Muchas felicitaciones al señor ministro por este logro político en su carrera política. Le acompañan también en la tarde de hoy varios viceministros y funcionarios del Ministerio de Hacienda. Y debo hacer la siguiente advertencia. Les acompañan, puesto que es parte de la responsabilidad del Ministerio de Hacienda, pues acompañar al ministro en estas presentaciones para cualquier detalle técnico, pues facilitarlo al señor ministro, pero también es una ocasión para anunciarles a todos ustedes de que en sucesivos lunes ellos, tanto el director de aduana, el director de impuestos internos y otros funcionarios importantes, el tesorero nacional, director de presupuesto y otros van a estar aquí con ustedes para tratar temas específicos de sus direcciones generales. De modo que también vamos a saludar a, no solo al ministro Simón Lizardo, sino también a don Guarocuya Félix, quien es director general de impuestos internos, a don Alberto Perdomo, tesorero nacional, a don Fernando Fernández, director general de aduanas, a don Magín Díaz, director de Crédito Público, a Rafael Gómez, viceministro de Hacienda, a Luis Núñez, director de Política Fiscal, a Martín Zapata, director de Política Legislativa y Tributaria, y a don Wilson Cabrera, director de Presupuesto de DIGEPRES, ¿no? A todos ellos nuestras salutaciones. Y como es habitual, pues damos las gracias también a todos los medios de comunicación que están conectados en esta transmisión en vivo desde el Salón Orlando Martínez. A El Caribe, a Dominicanos Hoy, a El Nacional, al Hoy, todo diarios digitales, a Cuentas Claras Digital, Diario Dominicano, al Momento.net, que es noticia tras las huellas digital, Moca Noticias a todas luces en exclusiva, La Voz de San Juan, Tutilapia, Visión Noticiosa, La Verdad de Ahora, El Resplandor, Soy Mocano 54, Diario Jarabacoa, Sur Fecundo, UVA FM, El Telegrama Digital, Cuatriboleao.net, Puerto Plata Habla, Clic de Mi País, El Viajero, La Caracola, Caribbean Digital, todos estos blogs que nos acompañan en esta transmisión en vivo. Igualmente a canales de cable como Empresas Radiofónicas, Canal 57 en Barahona, Telecontacto, Canal 57 en Santiago, Teleglobal, Canal 12 en Santiago, Survisión, Canal 10 en Bauruco, Titanium, Canal 10 en San Juan, Varovisión en Atomayor, Telesur, Canal 10 en Las Matas de Farfán, Atero TV, Canal 16 en Atomayor, Telecable Nordeste, Canal 3 en Nagua, Teletoro, Canal 99 en El Ceibo y Tierra América, Canal 42 en la provincia Santo Domingo. A ellos las gracias por acompañarnos, como siempre, en estas transmisiones en vivo. Ustedes saben que pueden seguir esta conversación con el ministro de Hacienda desde su celular, desde su iPad o tableta o desde su computador, para mayor facilidad. Como ustedes se imaginarán, traer al ministro de Hacienda aquí con nosotros es tener la oportunidad, la facilidad de poder comprender qué ha pasado con las finanzas públicas de nuestro país durante el año 2013 y las perspectivas para este año 2014. De modo que invitamos al señor ministro para que nos dé los elementos que nos permitan entender qué sucedió durante el año 2013 con las finanzas públicas y que podamos tener una idea de cuánto y qué va a ocurrir en este año 2014. Muy buenas tardes, señor ministro. Bien, muchas gracias, Marchena, por la presentación en este día, en esta tarde, en la tarde de hoy, con
este conjunto de medios de comunicación y con el pueblo en general que nos está siguiendo a través de las redes y de los medios a los cuales ustedes representan. Todos ustedes recordarán que el presupuesto del año 2013 partió de una formulación que tenía que ver con un programa de gobierno que se dio el excelentísimo señor presidente, licenciado Danilo Medina, que recogía el diseño de políticas públicas para su aplicación en su cuatrenio. Como era la primera oportunidad que tenía de iniciarse este proceso de recoger lo que ya estaba en su programa de gobierno, era obvio que se partiera de un análisis de lo que fue el año 2012. En ese sentido, todos recordarán que en ese año 2012, ya a finales, en la formulación del presupuesto que se iba a presentar en el Congreso de la República para su aprobación, se recogió la intención inmediata de un ajuste en el gasto del gobierno y además de fortalecer las finanzas públicas. Y en ese tenor, combinadas ambas, fortalecimiento de las finanzas públicas y también el ajuste en el gasto, tener mayor eficiencia y efectividad con el hecho recaudador de las oficinas que representan a impuestos internos y aduanas, así como fortalecer también la transparencia en la gestión pública. Ese presupuesto realmente recogió lo que fue también el sentir popular del 4% para la educación y por lo tanto permitió que el gobierno hiciera una serie de reclasificaciones de sus cuentas presupuestales para, sin desmedro de otros aspectos, como el aspecto de salud, en la parte de la vivienda y el sector agropecuario, no dejar de lado el compromiso que estaban contenidos en su programa de gobierno, atender ese reclamo que estaba como un compromiso ya, como un grito popular del 4% a educación. Y nos dimos el primer presupuesto que fue aprobado por el Congreso de la República y que llevaba también como política de financiamiento un techo de 2.8% del Producto Interno Bruto como un financiamiento, como techo, como financiamiento a las necesidades que requeriría el gobierno en el año que iba a iniciar a partir de enero del 2013. En ese sentido, el gobierno central, luego de la aprobación presupuestaria, ya en todo el transcurso de lo que todos ustedes conocen, que fue el año 2013, comenzó a aplicar la ejecución de su presupuesto. Y finalmente, el año 2013 terminó con un déficit estimado en unos 70.025 millones de pesos, 2.77% del Producto Interno Bruto, por debajo de lo que fue la aprobación congresional que fue dado en su presupuesto, o sea, cumpliendo con la meta legal que fue aprobado y que fue conocido por el Congreso de la República, 2.77%. La nota más sobresaliente en ese sentido tiene que ver con los ingresos, que llegamos al ingreso más donaciones a una cifra ascendente a 372.668.7 millones de pesos. Una cifra muy importante. Y el gasto total, o sea, el gasto corriente y gasto de capital, fue de 442.193.9 millones, lo que da como resultado el déficit señalado de 2.77% o en valor absoluto 70.025 millones de pesos. La meta de déficit, como hemos dicho, fue sobre una base de una reducción del gasto público, como hemos señalado. En un proceso de expansión del gasto, entrar a un proceso ya más austero, con mayor calidad y con objetivos muy puntuales y obviamente dentro del comportamiento del ingreso que estuvo por debajo de lo presupuestado porque apenas llegamos a cumplirlo en un 97.2%, arrojaba que esa diferencia de 10.720 millones que está por debajo de lo que fue presupuestado, tenía que reflejarse necesariamente en el gasto. Y eso fue lo que ocurrió. En igual medida tuvimos que rebajar el gasto en igual proporción y un poco más. Esa meta del déficit en ese contexto de debilidad, de no cerrar como se había presupuestado, refleja realmente la voluntad del gobierno dominicano en apegarse al cumplimiento de la ley, del techo del 2.8%.
Si no hubiésemos tenido la voluntad de apegarnos ahí, hubiésemos violado ya lo que era la aprobación presupuestaria del Congreso. En ese sentido, ya instituciones multilaterales como el Banco Interamericano de Desarrollo BID, basado en datos de la CEPAL, ha reconocido que esta reducción fiscal que tuvo la República Dominicana para este año 2013 constituye uno de los mayores logros logrado por la República Dominicana y obviamente comparativamente con otros países de la región de América Latina, lo que demuestra realmente que en este primer año de ejecución presupuestaria completa, el gobierno dominicano ha cumplido con su propósito ante los agentes económicos nacionales e internacionales. Esto debe reflejarse considerando que tuvimos que hacer un esfuerzo para el cumplimiento del 4% del Producto Interno Bruto en educación, una cifra muy importante, una cifra de aproximadamente en valor absoluto de 99.000 millones de pesos al sector educación. Y ya ustedes han visto todo el esfuerzo que ha hecho el gobierno dominicano en darle seguimiento de manera muy particular a la construcción de las edificaciones necesarias para todo el plan en aspecto de educación que tiene diseñado el gobierno y que fue planteado en su programa de gobierno y que el señor presidente de la República, licenciado Danilo Medina, ha ido par a par, tanto con el Ministerio de Educación como con los demás agentes envueltos en el gobierno, dándole seguimiento al proceso de construcción. Se ha reconocido el esfuerzo de los profesores en el incremento del presupuesto y también en el esfuerzo de aumentar la calidad docente. En todo lo que se refiere a lo que es la política fiscal, fue un año muy provechoso que dio un mensaje tanto a los sectores internos como externos de la voluntad del gobierno de culminar de manera satisfactoria con ese techo de déficit. Los ingresos, en sentido general, para este año, como he hecho referencia, alcanzaron la suma de 369.412.6 millones de pesos. 2013, para el año 2013, perdón. Es un aumento de un 16% de manera comparativa al año 2012 y una disminución de 2.8% de lo que fue el presupuesto estimado de ingresos para ese año. Tomando en consideración el contexto en que está el crecimiento de la economía, en un contexto internacional adverso, tanto en el sector de la zona euro como también la zona norteamericana, considerar que hemos crecido y el esfuerzo que hizo el gobierno dominicano de lograr a este nivel de ingresos es realmente una gestión donde los actores, impuestos internos y aduanas, tuvieron mucho que ver con la eficacia y el producto definitivo, conjuntamente con Tesorería, de lograr esa meta. Esta meta se logró por la recaudación de lo que fue la reforma fiscal que nos dimos de 1.2 del PIB. Lo que se lograba, lo que se quería como propósito era que se agregara 1.5 de ingresos, pero dado que el gobierno consideró oportuno posponer algunas de las decisiones que estaban contenidas en la reforma fiscal, llegamos a la meta de 1.2% del Producto Interno Bruto. Agregamos también que como otro elemento que conllevó para el alcance del logro del presupuestario del 97.2%, el hecho de la amnistía que se dio a los sectores económicos locales, a los agentes económicos locales, para que con esa amnistía ellos arreglaran sus asuntos en los impuestos internos y en las aduanas dominicanas, para que pusieran sus cifras realmente en un contexto natural, razonable, de transparencia, conjuntamente con el gobierno en el esfuerzo recaudatorio. Pero ese esfuerzo de amnistía del gobierno dominicano arrojó 5.000 millones. Todos ustedes también recordarán que hubo un arreglo con lo que fue Barry Gold, el contrato de PBDC de Barry Gold, el contrato que fue muy discutido, muy conocido por la sociedad dominicana, que arrojó la suma de 12.344 millones de pesos. Esos tres elementos, la reforma fiscal, la amnistía y también la reforma que se le hizo al contrato de Barry Gold,
llegamos a una suma importante que incrementó en un 16% respecto al año pasado los ingresos de nuestras cuentas. Esto también considerando el proceso de transparencia en todo lo relativo a la cuenta única del Tesoro que ha llevado a cabo en la Tesorería Nacional, donde todo el gobierno central ha estado respondiendo de manera adecuada a ese proceso y que en este año corriente 39 empresas del sector descentralizado y autónomo están en el proceso de la implementación de la cuenta única del Tesoro. 2014, para este año 2014 está todo este proceso que inició en el 2013 en cumplimiento con la ley de la tesorería. El proceso hacia la cuenta única del Tesoro, ¿cuánto arrojó? En dinero. En dinero aproximadamente 6.000 millones. 6.510 millones de pesos. 6.510 millones. Millones de pesos en esta primera fase en la cuenta única del Tesoro. Eso se irá incrementando en la medida en que el mismo sea asumido con la responsabilidad que se ha ido cumpliendo por los titulares y las diversas instituciones representadas en los otros sectores del Estado Dominicano. ¿Solo cuenta única del Tesoro es la mitad de lo de Barricol? Solo cuenta única del Tesoro lo representaría en el gobierno central. El gobierno central. Todavía no está considerado y se verá en el año corriente, en este 2014, lo que será el proceso de transparencia también y de que se vea el uso rompiendo fundamentalmente con el criterio de discrecionalidad de las instituciones. Muy bien. O sea, cada vez que una institución pasa a cuenta única del Tesoro, tiene menos discrecionalidad en el uso de los recursos públicos. Muy bien. El gasto alcanzó la suma de 442.193 millones de pesos. Es una cifra inferior en 12.500 millones de pesos a lo que fue originalmente presupuestado, que fue de 454.727 millones de pesos. Ustedes recordarán que precedentemente había informado que los ingresos habían caído en 10.000 millones de pesos. El ajuste del gasto fue de 12.000 millones, por encima de lo que se había caído el ingreso. O sea, voluntad del gobierno dominicano en ceñirse al techo de déficit que nos habíamos proyectado y que había sido ya recogido en el presupuesto de 2.8, que como dije también, terminamos un poco bajo de ese techo en 2.77%. La política de financiamiento del gobierno ha sido muy exitosa y paradójicamente, como es financiamiento, es endeudamiento, pero ha sido exitosa por cuanto las colocaciones que tuvimos en el año 2013, que ustedes recordarán de 1.500 millones de dólares, se realizaron en tasas históricas muy bajas en relación a otras colocaciones que se habían realizado en el país, lo cual no solamente refleja las condiciones favorables que existían en el mercado en ese momento, sino también el hecho de la confianza de los inversionistas en la República Dominicana, en lo que es la gestión de gobierno corriente del presidente Danilo Medina. Hicimos una colocación que es realmente muy importante, 1.000 millones de dólares, 1.000 millones de dólares primero y luego en una segunda fase 500 millones que sumó 1.500 millones de dólares. Pero no solamente eso habla de la confianza de los inversionistas, sino que la banca multilateral, en este caso el Banco Interamericano de Desarrollo, ya al finalizar el año, o sea en diciembre, nos dio una facilidad de 350 millones de dólares para concluir el proceso en el mes de diciembre. Podríamos decir, a una velocidad récord de colocación. En el propio mes, donde en su propio directorio conocen ya los últimos procesos de facilidades o financiamiento para los diversos países en sentido general, a República Dominicana, ya terminando el año 2013, se le facilitaron 350 millones de dólares en condiciones muy blandas, como todo financiamiento de la banca multilateral, del BID, solamente equiparable a lo que sería el financiamiento de otro multilateral de competencia. En ese sentido, esto en el marco del desarrollo del proceso de consolidación de nuestras cuentas fiscales, en apoyo y en reconocimiento a la misma. Los desembolsos internos, en ese sentido, nos permitieron facilitar la facilidad de poder satisfacer la necesidad de los 70.000 millones, que es equivalente al 2.77% para el financiamiento, pero también pagar
aplicaciones financieras para amortizar capital, intereses y comisiones por la suma de 122.000 millones de pesos para el pago de todo el servicio de nuestra deuda externa e interna. Eso redunda finalmente en que al finalizar este año 2013, al 31 de diciembre, en cifras preliminares, en base a estas cifras preliminares, la deuda del sector público no financiero está alrededor de un 38.5% del Producto Interno Bruto. 23.193 millones de dólares es el balance de la deuda al 31 de diciembre del sector público no financiero, un 38.5%. La deuda externa representa un 24.8%, unos 14.919 millones de dólares, y la deuda interna representa 13.7% del Producto Interno Bruto, 8.274 millones de dólares, de los cuales 5.1%, unos 3.102 millones, corresponden a bonos de recapitalización del Banco Mundial. Esto implica... del Banco Central, perdón. Esto implica que la deuda del sector público no financiero, excluyendo esa deuda intragubernamental que es un 5.1%, estaremos con un balance neto de un 33.4% del PIB al cierre de este año 2013. Son muchos los factores, aparte de la tasa de interés, tasa de cambio, el crecimiento de la economía, que tienen que ver con la relación deuda-producto interno bruto, pero sobre todo lo determinante es el manejo que hemos tenido, no solamente en nuestro balance primario, que de un balance profundamente negativo se ha reducido casi a punto de equilibrio para este año 2013, aunque negativo todavía por debajo en 0.5, 0.6 del Producto Interno Bruto, sino que realmente ese control, esa voluntad del gobierno dominicano de respetar lo que ya ha sido formulado en el presupuesto de la República, es que nos ha permitido finalmente informar, comunicar a la población en sentido general, a los diversos sectores, a los medios de comunicación, el hecho de que hayamos terminado según lo previsto, en que nuestro déficit de nuestras balances, de nuestras cuentas fiscales, están en el orden de 2.7%. Y siempre manteniendo sintonía con la política fiscal, con la política del Banco Central, en el sentido de que todo el sector económico, todo el equipo económico del gobierno de la República está en sintonía con las disposiciones que emanan del superior gobierno, representado en el presidente de la República, licenciado Danilo Medina. ¿Qué pueden esperar? ¿Qué deben saber los ciudadanos del ministro de Hacienda en relación al 2014? Es decir, los ciudadanos que tienen pequeñitos negocios, sus familias, sus salarios, ¿cuáles son las expectativas que se pueden cifrar de la política económica del gobierno? Bueno, en el 2014. En el 2014 nosotros vamos a mantener con mayor peso lo que fue lo que iniciamos ya en este año 2013, que es mantener la consolidación de nuestras cuentas fiscales, seguir manteniendo una gestión acorde con lo que hemos previsto, acuerdo con lo que hemos estimado y que está contenido en el presupuesto 2014, de mantener una gestión cada día más eficiente en el aspecto recaudador, para evitar la ilusión, la evasión de los diversos sectores. Y es el esfuerzo que hace tanto impuestos internos como aduanas en el hecho de aumentar la recaudación. Porque aumentar la recaudación significa que se siga abonando a la deuda social que tiene la República Dominicana. Nosotros tenemos un compromiso con la sociedad dominicana, con los sectores más vulnerables, de tender la mano amiga, de que sus condiciones materiales de existencia sean cada vez superiores en un contexto siempre difícil, siempre incómodo, pero en que hay una voluntad y hay una misión del gobierno dominicano de que siempre se tenga la mano amiga, de que los sectores atendido en los sectores más vulnerables de la sociedad, tal y como ha hecho el señor presidente de la República en sus diversos recorridos, sectores productores se asocien para aumentar sus niveles de productividad, en que la pequeña y mediana empresa también tenga el apoyo con financiamientos blandos del sector de la pequeña, micro y mediana empresa, tanto del sector bancario, en facilidades que se han hecho a políticas crediticias, como también de la parte del gobierno en lo que son sus instrumentos de colocación, como Promipyme,
también el Banco de Reservas. En ello también el Banco Agrícola jugará también una labor importante de financiamiento a los sectores del sector agropecuario para que la productividad se mantenga y darle asistencia y colaboración. En el cuanto al gasto social, mantener siempre el cumplimiento del 4% de la educación, terminar con la meta de edificaciones que ya en este primer año se inició, con 2 sorteos consecutivos para la construcción de aulas en esta etapa y ya realizado el año pasado un tercer aspecto que tiene que ver con un tercer sorteo para continuar con la edificación de las aulas, remozamiento, edificaciones de nuevos centros hospitalarios que ya están en ejecución por las instituciones responsables para terminar felizmente con ese cometido de la Presidencia de la República, con el propósito de que el paciente, de que el ciudadano tenga una mejor cobertura y mejor condiciones de salud. Mantener la política de asistencia y colaboración en todo lo que se refiere al gabinete social. El año pasado fueron 19.000 millones de pesos en todo lo que es el gabinete social, en la tarjeta Solidaridad, Comer Primero, seguir aumentando la asistencia de la misma en la política de la lucha contra el hambre y la pobreza que ha mantenido el superior gobierno y que es parte del diseño de políticas públicas. Pero sobre todo mantener la disciplina de no endeudar el país mucho más allá de lo que es el compromiso de 2.8 del Producto Interno Bruto, que lo hemos repetido como meta para el presente año. En ese estado de ayudar a la inversión de los sectores productivos del país, tanto el turismo, zonas francas, la inversión extranjera directa, que con la confianza en el manejo de todo lo que es la política fiscal y la política en sentido general económica del gobierno, inviertan en República Dominicana, en un ambiente de tranquilidad, donde los elementos más vulnerables y que se necesitan mayor atención del gobierno tengan los recursos necesarios para poder atenderlos. Muy bien, muchas gracias, señor ministro. Antes de pasar a los señores periodistas que nos acompañan en la tarde de hoy, yo quisiera recabar un comentario suyo adicional. Durante el año 2013, la gestión de gobierno estuvo marcada por la racionalización del gasto, ciertamente. Pero uno percibe atisbos, o por lo menos la intención, de de implantar un nuevo modelo de desarrollo. Sabemos que hay unas ciertas rigideces en la economía y que eso no es una varita mágica, pero uno tiene la percepción de que el gobierno ha estado trabajando en romper esas asimetrías que se perciben desde los negocios de acceso al crédito y de otra mirada al crecimiento. Es decir, en un contexto donde el crecimiento era un puro fetiche, pues estamos viendo que en este gobierno hay una mirada distinta. No es que descarte la importancia, la trascendencia del crecimiento, sino una mirada, como diría mucha gente de nuestro pueblo, de que hay un crecimiento mucho más parejo. Porque el problema, al parecer, anteriormente no era el crecimiento, sino quienes crecían. Y hay la sensación de que ahora tenemos la oportunidad de poder crecer de manera mucho más pareja, ¿no? Y eso lo demuestran las visitas sorpresa del presidente, esa política de democratización del crédito, de que son muchos los dominicanos, negocios, que tienen la posibilidad de acceso al crédito. Es así, hay una estrategia ciertamente de trabajar para la implantación de un nuevo modelo de desarrollo a partir de estos instrumentos del presupuesto nacional. Bueno, es así, pero también tenemos que conocer que nosotros tenemos en República Dominicana un problema estructural en el presupuesto. Hay pocos espacios presupuestarios para ir a una velocidad mayor en atender necesidades que son perentorias. Okay. Ya solamente con la decisión del superior gobierno en el proceso de quienes deben construir lo que necesita el gobierno, no solamente en la parte de infraestructura, sino quienes proveen bienes y servicios, hay un cumplimiento cabal con la ley 340 y para ello ustedes de compra y contrataciones, donde hemos democratizado el proceso de quienes construyen. Miles de ingenieros están participando en esas decisiones, por lo tanto rompen un poco lo que es y se amplía en una base mayor quienes tienen acceso a niveles de poder construir y poder cambiar su destino y de manera colectiva también la de diversas regiones y sectores. Se ha ampliado toda la base de proveedores. Tanto para el desayuno escolar. Y para el desayuno escolar son miles de personas que participan. Decíamos en una ocasión que estaba aquí con nosotros
el director de programas especiales de la presidencia, de que una de las grandes virtudes del gobierno de Danilo Medina es que, al igual que en otros países de América Latina, había demostrado de que el gasto social, la inversión en el gasto social, es una oportunidad de crecimiento para las empresas, porque muchas veces en el pasado lo primero que se sacrificaba ante la primera dificultad era el gasto social. El presidente Medina ha demostrado que el gasto social es un dinamizador, tanto de las pequeñas y medianas empresas como en sentido general de la economía. Bueno, es así. El discurso del presidente, tanto en campaña como en las ejecutorias en el presente gobierno, ha sido que la gente tenga acceso en mejor nivel de compra, de adquirir bienes y servicios. Eso va en un círculo virtuoso de que también crea mayor producción en las empresas, y al producirse más la gente, obviamente las empresas ganan más, pero también vive mejor la gente. La gente vive en condiciones diferentes. No es que estamos pintando, porque la situación del país, hay problemas, como lo decía, estructurales que tenemos que atender. Tenemos en el país, hay, por ejemplo, el salario de la gente muy pobre. Tenemos 1.300 millones de asalariados, de los cuales solamente el 8% paga impuestos. Lo que le quiere decir que la calidad del asalariado en República Dominicana todavía es muy bajo, porque está por debajo del nivel de exención fiscal. En ese tenor, lo que hay que hacer es que la gente amplíe la base, participe mayor, que sea más contributivo, que gane mejor, que gane más, para que la calidad de vida también mejore del pueblo dominicano. Y una política fiscal también que ayude y que coopere en que más empresas se creen, más negocios permanezcan, colaborando no solamente en la asistencia financiera, sino en reglas de juego bien claras y definidas. Muy bien, muchas gracias. Vamos a ver. Vamos allá, Ambioris. Saludos, ministro. Ambioris Rosario de Telemicro. Me gustaría que usted me ayude en esto y a los compañeros. Usted dice que el gobierno cerró con un déficit de 2.7, que es igual a 70.025 millones de pesos. Ustedes buscan reducir ese déficit. Y si esa reducción significa una nueva reforma tributaria, y si está contemplado en esa disciplina fiscal la implementación de lo que es al comercio de la impresora fiscal. Bueno, en primer lugar, nosotros no, como política, la reforma fiscal, ustedes recuerdan que en lo que es la ley de desarrollo, en la ley que tiene que ver con los pilares y el compromiso que tiene el gobierno, nos dimos, la ley de Estrategia Nacional de Desarrollo, nos dimos que de manera puntual había un compromiso de la sociedad dominicana de un crecimiento en relación al Producto Interno Bruto de las recaudaciones fiscales. Pero ya al comenzar el año pasado, en el año 2012, tuvimos un primer acercamiento para un pacto fiscal. Y el inicio de un pacto fiscal se dieron las discusiones necesarias, y en el Consejo Económico y Social solamente quedamos apenas en lo que luego de manera unilateral dio el gobierno, que fue una reforma que fue ya debidamente comentada. Para los próximos años, para terminar el gobierno, no tenemos sobre el tapete, sobre la mesa, una nueva reforma fiscal. Vamos por allá, sí. No, atrás. Ministro, saludos, buenas tardes. Miguel Morillo, ahora de Cuentas Claras Digital. Ministro, usted hablaba sobre la deuda externa y decía en ese sentido que el país, hay una deuda externa de unos 23.123 millones de dólares para un 38% del PIB. O sea, ¿esa deuda se está pagando o se mantiene así? ¿O realmente cuál es la condición? ¿Cómo se encuentra la deuda externa en el país? En 23.000 millones de dólares, si ha aumentado o el gobierno está pagando esa deuda. Bueno, en primer lugar, si el gobierno no estuviera pagando la deuda, estuviera en una situación muy difícil en el marco local e internacional. Estuviéramos lo que se llama default, impago. Y eso realmente acarrearía problemas muy mal para el país. Pero la deuda, que está, como habíamos señalado, un 38.5% del PIB, se está pagando, se está amortizando tal y cual fue contratada la deuda. O sea, es obvio que los déficits, que es igual a financiamiento, en su momento aumentan la deuda, pero la política de consolidación de nuestras cuentas es para que la misma en el tiempo vaya bajando, vaya reduciéndose. Y por eso es que hemos congelado los techos de financiamiento.
tanto para este año 2013 como para este año 2014, en un contexto de que los supuestos macroeconómicos que nos hemos planteado están no en el potencial de crecimiento que queríamos, pero dentro de los márgenes o en el umbral del mismo. Y facilitará que el ratio deuda-Producto Interno Bruto nos posibilite en el tiempo una caída proporcional de la misma. Pero estamos cumpliendo con el pago de la deuda de manera religiosa en cada una de las fechas de vencimiento. Bien, buenas tardes, ministro. Me pregunta la siguiente. Tenemos una ley de presupuesto, Wilson Pérez, de Impacto Digital y Noticiero Popular. Tenemos una ley de presupuestos, de ingresos y gastos públicos, que muchas veces los ingresos que contempla esa ley no necesariamente si el gobierno los asume, los adquiere, y luego entonces los gastos, por tanto, las instituciones no lo van a recibir en esa misma calidad y no van a proponer los servicios en esa misma dirección. Quisiéramos saber, en virtud de que la República Dominicana tiene una tasa impositiva que ronda los 13%, sin embargo, tenemos que en América Latina la tasa promedio es un 24 o un 26%. Quisiéramos saber si el Estado, que tiene tantos compromisos con un presidente que está dando muestras, que está interesado en resolver los problemas de la nación, pero necesita ingresos para eso, recursos para eso, quisiéramos saber si usted ha contemplado en el equipo económico una reforma tributaria en aras de aumentar esa tasa impositiva a una tasa promedio que no sea necesariamente la que está en América Latina, pero más o menos por el área. Y por otro lado, con relación a las impresoras fiscales, sabemos que es una preocupación que tiene el gobierno de la evasión fiscal y que está llevando a cabo estas impresoras fiscales. Si usted mantiene la decisión de instalar estas impresoras fiscales, o por el contrario, aunque hay algunas federaciones de comerciantes que están apoyando la decisión del gobierno de estas impresoras fiscales, si ustedes, por el contrario, van a ceder a esta presión que está haciendo la Federación Nacional de Comerciantes para que no se instalen las impresoras fiscales. Muchas gracias, Wilson. Bueno, en principio, mira, las leyes es para cumplimiento de todos los ciudadanos, comenzando por el gobierno, que debe cumplir por la ley, la Constitución y las leyes, y los ciudadanos también cumplir con las leyes. En relación hay una debilidad, y en la Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo se planteó, reitero, el hecho de que de manera progresiva se fuera alcanzando niveles superiores de recaudaciones en relación al Producto Interno Bruto. Mientras mayor y más fuertes son las finanzas públicas, con mayor prontitud y con mayor eficiencia y eficacia, podemos atender lo que son no solamente las necesidades históricas acumuladas, que es un pasivo que tenemos, sino entender y poder enfrentar también los retos que tenemos en un mundo moderno que amerita que en tiempo real las cosas se vayan atendiendo. Hay una presión permanente en un momento determinado y en un país donde pueden pasar calamidades públicas. Tenemos que estar contestes en tener las infraestructuras necesarias para poder enfrentar las mismas. Por lo tanto, si tuviéramos mayores recursos que deben estar en el hecho de recaudatorio, con mayor facilidad podemos hacerlo. Un reto que tiene el gobierno es de administrativamente ir en vías de eso. En una situación donde la informalidad es muy grande, con cifras muy importantes, donde la evasión y la elusión realmente también es parte del efecto no recaudatorio suficiente, y donde también hay que establecer políticas que tengan que ver con un marco de incentivos regulatorios, donde el gasto tributario no se aumente, sino que sea mucho menor. O sea, que no compita con la recaudación del gasto tributario en ese tenor. Y las soluciones fiscales van en ese tenor. Es en cumplimiento, y eso viene en el plan estratégico que se dio a impuestos internos desde el año 2008. O sea, no es una novedad. Es algo que venía dado y venía planteado, y que ha sido diseñado ya con anterioridad, y que ha sido una responsabilidad muy puntual de las presentes autoridades de impuestos internos llevarla a ejecución. Entonces, si queremos transparencia también, y si queremos que las cosas se hagan de la mejor manera posible, todos tenemos que colaborar en ese orden. Muy bien. De no haber ninguna pregunta. Flor Ángel. Hay una. Flor Ángel Grullón de NCDN. Con Flor Ángel terminamos. Es para saber, señor ministro, si se recibieron o se van a recibir finalmente los 15,000 millones producto de la venta de Tricom o de Orange. Y además, si habrá más dinero para el metro de Santo Domingo, que se dijo hace unos días que sí, que no. Entonces, si finalmente habrá, ¿y cuánto sería?
Bueno, en la primera parte de la pregunta se está en el proceso de análisis de todo lo que es la operación de esa venta. Y en su momento, tan pronto veamos el expediente, finalmente consideraremos una decisión en relación a qué tan puntualmente bien terminado estuvo la misma, y si hay reparo por parte nuestra, y si en su momento, si la hubiere, se señalarían los mismos. Si todo está acorde con lo que ellos dieron a la luz pública, un proceso de venta que se dio entre una empresa que fue adquirida por otra, si está dentro de lo que se señalaron, también, porque es un negocio privado. El Estado interviene obviamente por su participación de socio en cada una de las transacciones. En ese tenor, vamos a esperar que las semanas venideras para que se concluya ese proceso de cierre. La otra parte, me decías, lo del metro. El metro se están haciendo todos los aprestos para que el mismo reciba recursos necesarios para continuar la construcción de una línea que ha sido muy deseada por la parte oriental y que servirá parte del tejido, lo que es una línea de metro. Que una línea de metro no es una ni dos, sino varias. Y esa es la continuación de lo que fue una decisión y que está en el ánimo también del señor presidente de la República. Y en los próximos días se darán recursos para la continuación de la misma. Se nos agota el tiempo, pero hay una pregunta más. Vamos a complacer, señor ministro. Apenas un minuto entre pregunta y respuesta, ¿eh? Okay. Yo quiero saber cuánto se destinará del presupuesto nacional, qué porcentaje para el pago de la deuda pública en este año. En este año tenemos un 6% del Producto Interno Bruto, un poco más del 6% del Producto Interno Bruto para el pago del servicio de la deuda. Es lo que tenemos. El año en 2014 es un año récord en amortización de la deuda. Es un año extraordinario y que significará mucha atención por parte nuestra en atender la misma. Por eso, para este trimestre, la amortización del servicio de la deuda, considerando la misma de capital, intereses y comisiones, solamente para este trimestre está por alrededor de 44.000 millones de pesos. Muy bien, pues damos las gracias a don Simón Lizardo, ministro de Hacienda, igualmente a todos los viceministros, directores generales del Ministerio de Hacienda que nos han acompañado en esta tarde, igualmente a los funcionarios del gobierno haitiano, asesores del primer ministro Lamotte, por su compañía en la tarde de hoy. Nos vemos el próximo lunes.